Buenas noches, ¿me pueden oír? Buenas noches, ¿sí me pueden oír? Sí, se escucha. Sí, sí, gracias. Sí, Buenas noches, agradecer al Instituto Indesa para esta charla. El- Más que todo va a ser el tema que se va a realizar, temas para el taller especializado para mecanismos para protección de predios, ¿no? Ahora voy a compartirles las filminas. Ya, creo que sí, sí, sí lo logran ver, ¿no? sí, Escríbeme sí, por chat si no por. Ya, ok. sí se visualiza, sí. Sí, muchas gracias. A ver, lo que vamos a hacer hoy día va a ser un poco pequeños conceptos nomás, unos conceptos para que tengan ustedes en claro el tema que vamos a tratar, y de ahí poco a poco vamos a ir llevando a ciertas casuísticas que en la vida diaria sucede y cómo ustedes tienen que manejarlo. Aparte de eso, voy a comentarles en la práctica cómo se han estado realizando este tipo de fraudes inmobiliarios, porque esto está relacionado con el tema de los fraudes inmobiliarios que tenemos a la mano y del día a día. Eh, entonces vamos a empezar. Antes de continuar también, si tienen alguna duda, una consulta, no hay ningún problema para que durante el interín realizemos. Si la pregunta es muy larga, si veo que es una pregunta muy larga, lo podemos dejar ya al final para poder resolver, pero para casos puntuales, en caso que no haya quedado claro algo, sí podrían intervenir. A ver, a ver, vamos a empezar con uno de los temas, el tema de la alerta registral. Eh, la alerta registral, sí, el- lo que, no, lo que mayormente se ha estado observando, ¿no? En en estas circunstancias de estos temas, ha sido la forma como se ha estado llevando a cabo tema de la alerta registral. Es el primer mecanismo para proteger al registro. Unos me dirán, doctor, pero si el registro tiene esas dificultades para proteger y aún así supuestamente me dan mucho más seguridad. Y yo de antemano ya les voy diciendo que no hay sistema perfecto, ¿no? Incluso así como sistemas estados, ¿no? Gobierno, no hay sistemas perfectos. La situación es tratar o sea, dentro de todos los sistemas de protección de la propiedad, el sistema registral es uno de los que mejor brinda la protección. Sin embargo, como todo sistema no es perfecto, más aún creado por seres humanos, ¿no? El- Igual lo que calza acá es tratar de llenar esos vacíos, ¿no? Y con el pasar de los tiempos, eso es lo que ha sucedido con el sistema registral peruano, ¿no? Y uno de los mecanismos que ha brindado los registros públicos es este tema de la alerta registral. ¿Y en qué consiste esto? Vamos a ver. Simplemente lo que va a consistir en la alerta registral, que está regulado por la Directiva 006-2013, aprobada por la resolución de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, la 170-2013, que señala que se ha demostrado que uno de los servicios que mayor demanda ahora, ¿por qué mayor demanda? Porque es un servicio gratuito y es de fácil acceso, simplemente se consigna el nombre del titular registrado, consigna el correo electrónico. Si hay un título que se encuentra que va en trámite, ya abierto al correo electrónico, el cual indica somos el titular de la propiedad, vamos a saber que en estas circunstancias, si es que nosotros hemos realizado ese acto, entonces si no hemos hecho ningún acto de transferencia, ¿de qué se trata ese documento? ¿No? Siempre es bueno también verlo. Por eso esa es la importancia del tema de la ley registral, para de una vez contar. Este fue un primer paso, ¿no? Pero el tema de la ley registral también está adherido con otros mecanismos para poder proteger la propiedad. Ahora, dice, no, como señala acá, no solo por su sencillo acceso a través del portal institucional y eficiente utilidad en la lucha contra el fraude inmobiliario,
sino también porque permite mantener informados a los usuarios con interés en determinadas partidas registrales, ¿no? En la medida que comunica cualquier movimiento que éstas puedan sufrir en el ámbito de la presentación de los títulos, ¿no? Entonces, eso consiste. Ahora, la situación acá, en un primer momento solamente estaba pensado para la letra registrada respecto a títulos, o sea, documentos que tienen como finalidad inscribir, inscribir y realizar otro asiento, ya sea una transferencia de propiedad. Pero no solamente eso, porque no es el único servicio que brindan los registros públicos, sino el otro servicio es el tema de la publicidad. Por ejemplo, si yo quiero saber quién es el titular de un predio, simplemente puedo sacar por un certificado registral, o por un CRI, certificado registral inmobiliario, o también por una búsqueda de índice, otro servicio también solicitar una copia literaria de la partida. Entonces, con todos estos servicios yo también puedo tener acceso a cuál es la situación del predio y quién es propietario, si tal vez tenga una hipoteca, si tal vez cuenta con un embargo. Entonces, esas son las circunstancias. Ahora, como les señalaba, en un primer momento estaba pensado por los títulos, por eso. Sin embargo, más adelante esto se amplió su campo y también ponía en alerta la alerta de publicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, me avisa no solamente cuando un documento va a ingresar, va a ingresar para escribir un título, sino también me va a poner en alerta quién está realizando búsquedas. Por ejemplo, ¿no? Qué raro que esté realizando un certificado de registrar inmobiliario, un CRI, y tratar de ver quién es el titular y si hay hipotecas. ¿Por qué tendría que verlo? Yo no he puesto en venta mi inmueble. ¿Por qué alguien tendría que verlo? Entonces, de alguna manera, eso nos va a permitir ver, entonces, estar atentos que alguien está misguneando de alguna manera. Y por esa razón que yo lo consideraba la alerta registral, asimilando como si fuera una cámara de vigilancia. Si bien es cierto, entendido en primera fase, cuando nosotros tenemos una cámara de seguridad, simplemente nos ponen al pendiente, ¿no? ¿Quién está mismoniendo? ¿Quién está viendo el inmueble? ¿Quién quiere tratar de entrar a mi predio? Igual sucede en el tema de la alerta registral. O sea, nos ponen en alerta, en aviso, quién está mismoniendo tratar de cosas, de ver estas situaciones. Ahora, la alerta registral en todo caso está dividido, y entonces tal como les estoy señalando, está dividido en dos situaciones, la alerta de inscripción y la alerta de publicidad, que lo estoy mencionando. La alerta de inscripción, entendido como servicio gratuito, porque se comunica mediante correo electrónico o mensaje de texto, también pone su nombre electrónico, de la presentación de un título a registro vinculado a la partida o partidas registrales, previamente afiliadas con la finalidad de que el afiliado conozca de alguna posible modificación de la situación jurídica, registrar los bienes, derechos o actos inscritos. Claro, pero esto entiende, como lo señalo, entonces esto entendido para algún documento que quiera ingresar a modificar la titularidad, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué he ingresado ese documento? Y al último me percato que es tal vez un parte notarial, y la cual supuestamente interviniendo yo, y yo en ningún momento he intervenido en una compra-venta. Y en ese notaría menos, yo no conozco. Incluso yo vivo tal vez en Huancayo y la notaría se está llevando en la notaría, un notario de Arequipa. ¿Me dan cuenta? Claro que hay más temas de protección que ahora lo vamos a tomar en cuenta, ¿no? Y la alerta de publicidad es entendido como servicio gratuito también, porque no tiene, estos servicios de la alerta no tienen un costo, porque se comunica mediante correo electrónico, igualmente con mensaje de texto, de la expedición de un servicio de publicidad sobre uno o más partidas del registro de periodos previamente afiliadas. Y acá sí hay una diferencia, porque el tema de la alerta de publicidad solamente está pensado, pues hoy lo he puesto en rojo, para registro de predios. En cambio, la alerta de inscripción es para todos los registros, puede ser poderes, puede ser un registro también de
de jurídicas, de predios, para los diferentes actos. Tal vez, por ejemplo, ¿no? Yo soy miembro de una asociación y yo quiero ver si hay un inscrito. Mayormente esto lo utilizan, por ejemplo, para socios que todavía están en conflicto y después se enteran que el otro grupo está entrando, oye, pero nunca se llevó a cabo una asamblea. Entonces, de alguna manera sirve y trata de comunicar que nunca se haya una asamblea para elegir a la nueva directiva, ¿no? Por ejemplo. Esa es la única diferencia, que la alerta de policía solamente está abocado para los registros de predio. En cambio, la alerta de inscripción sí para todos los registros. No pone ese límite, ¿no? Incluyendo, ¿no? También, por ejemplo, que tal vez yo he otorgado un poder y después lo terminan revocando y nombran otro apoderado. Y al último comienza en mi nombre a transferir mis inmuebles. Sucede. Entonces, ese es en primera. Ahora, la alerta de inscripción de oficio. ¿Cómo es entendido esto? Nosotros, cuando uno ingresa, por ejemplo, ¿no? Yo quiero comprar un inmueble. Compro el inmueble y, y en el documento que yo voy a realizar, me dan el parte de la para presentarlo, realmente para el tema de la transferencia, bueno, ahora son obligatorios. Entonces, en el documento, en el formulario, yo consigno mi correo electrónico y ahí automáticamente yo ya me estoy afiliando a la red registral también. Entonces, con la inscripción, por eso se señala, ¿no? Con la inscripción de un título de transferencia en el registro de predios o en el registro de propiedad vehicular, pensamos por los dos, siempre que la solicitud de inscripción o en una hoja adicional se indique cuando menos un correo electrónico o un número telefónico móvil, conforme a lo previsto en el numeral 1 del artículo 12 del reglamento de la ley 3313, que es la ley de oposición. Ahora vamos a ver someramente esta ley y aprobó con su reglamento del Decreto Supremo 010-2016. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son las características de la alerta registral? ¿Cuáles son las características? Las características de la alerta registral, primero, que son gratuitos, no tienen ningún costo, brindan información pública que administra el registro, la cual está referida a presentación de un título para inscripción, ¿no? O también la expedición de un servicio de publicidad registral, que ya, como hemos indicado, que solamente nos van a iniciar un servicio de publicidad, pero relacionado al registro de predios, nada más. Okay. Ahora, el interesado también manifiesta su voluntad de afiliación a través de llenar un formulario electrónico. Eso es lo que hemos visto de él, la alerta registral de oficio, o sea, que el mismo usuario consigue un correo electrónico, ya se sobreentiende que ya se está incluyendo en la alerta registral. El afiliado es responsable por los datos suministrados para la suscripción de los servicios de la alerta registral. Ahora, por razones de seguridad y con el objetivo de velar por su adecuada aplicación, la SUNAT puede realizar un seguimiento del uso de los servicios en las oportunidades que estimen conveniente y cancelar estos cuando se detecte alguna práctica inadecuada. Siempre mal utilizan podemos mal utilizar ese sistema. Pero hasta ahora no he visto más bien al contrario, ha caído bien este sistema de protección, ¿no? Sin embargo, este simplemente es un complemento, ¿no? Con otros mecanismos de la cual, porque en realidad de nada me sirve, en primera, nada me sirve que me avisen que me están robando. Si yo no voy como dice, si yo no, en griego, ¿no? De nada me sirve que yo vea que me están robando, si yo no puedo chapar al ladrón, atrapar al ladrón y recuperar mi bien. Porque eso es lo que yo quiero. Yo no quiero saber quién en todo caso, quién me ha robado o quién se ha apropiado ilícitamente de mi bien, ¿no? Yo no quiero saber simplemente eso. Yo quiero saber cómo yo puedo proteger mi bien y recuperarlo. Esa es la finalidad. Por lo tanto, como le digo, este es simplemente un complemento, o sea, no es suficiente que lo salte, pero sí es importante, ¿no? Sí, para un primer inicio es importante. Por eso cayó bien, sin embargo no era suficiente con esto, porque los precios inmuebles siguieron avanzando, ¿no? Los efectos de la
Vamos a poner esto acá. Los efectos de la comunicación de la alerta registral, ¿no? ¿Cuál es el efecto, ¿no? Concede otorga al afiliado facultad alguna respecto al procedimiento de inscripción en trámite. O sea, no que va a ser parte, por si acaso. O sea, no que con la alerta registral inmediatamente uno puede oponerse. Recuerden que el procedimiento registral es, no permite, es un procedimiento especial en la cual no permite oposición, salvo en dos situaciones que ahora lo vamos a ver. ¿Ya? Y que también el usuario simplemente no es facultado, es legitimado para cosas para realizar una posición, sino otros, o en este caso, otros personajes legitimados pueden hacerlo, que les voy adelantando, ¿no? La ley 3313 faculta que sea los que hayan otorgado la escritura pública, ¿no? Ya sea notario, ya sea el juez, ya sea así, un cónsul, un árbitro, para esa situación. ¿Verdad? Únicamente tiene carácter informativo y referencial. Claro, carácter informativo y referencial. Ahora, y como le repetí acá, que no legitima afiliado a formular oposición alguna. Por regla general, el proceso registral no permite oposición. Estamos. Y tiene carácter informativo y referencial porque hasta incluso ha sucedido, y eso, bueno, eso en la práctica ha sucedido, ¿no? Que tal vez por error haber un usuario ha puesto un dígito más, un dígito menos. Recuerden que las partidas registrales están enumerados, tienen ciertos dígitos enumerados del uno al 9, y, y en esos dígitos puede ocurrir que erróneamente haya consignado mal la partida registrada, se ha confundido en uno o más dígitos y consigna el dígito de la partida de uno, ¿no? Y al último se sorprende, oye, pero acá hay una escritura porque le estaba hablando de mi predio. Al último verifico, era que habían digitado mal. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre, no en todos los casos que pongan la partida, por eso siempre es bueno verificar o no consultar si se está tratando de predio, porque también puede ocurrir por tema de error de tipeo, error de digitación, que al último consigne la numeración de una partida y la cual no correspondía. Por ejemplo, ¿no? La partida electrónica 245678, ¿no? Y el mío termina en 9 por un dígito, y el último no tenía nada que ver, ¿no? En este caso solamente es ir a la oficina, tratar de realizar la verificación si se trata del predio, ¿no? Por eso dice, tiene carácter simplemente informativo y referencial. Ahora, el afiliado de la alerta registral debe acreditar interés, o sea, debe de acreditar, oye, yo soy propietario, yo tengo interés por tal situación porque me interesa. Por ejemplo, un hermano puede decir, no, yo tengo interés porque es mi hermano, es mi familiar y yo quiero saber cómo está su predio, tal vez no le va a pasar nada. En realidad lo que establece y algo muy sencillo que nos brinda, que nos brinda en este caso la norma, es el tema de que no se requiere al afiliado que acredite interés. No se debe acreditar en estas circunstancias, ¿no? Y para poder suscribirse, entonces todos podrían suscribirse, bueno, así como lo da, pero también uno diría, doctor, pero entonces cualquier persona, vecino, todos podrían, claro, no necesariamente tiene que acreditar esto. Claro, el llamado a afiliarse sería el titular registral, pero también, como en muchos casos, y eso en contexto se ha puesto en los registros, que a veces los titulares no manejan el tema tecnológico, son personas mayores. A veces consignan el correo electrónico a veces de los hijos, de familiares, tal vez que tengan el manejo de estos manejos de dispositivos de celulares o cuestiones electrónicas. Por esa razón no se ha puesto ese límite, ¿no? Además, teniendo en cuenta también que en un contexto en el cual no todos cuentan con este tipo de tecnología. Celulares sí, o sea, casi en gran mayoría todos cuentan con celular. Es como ahora, por ejemplo, que sucede con el tema de las clases para los chicos, para los escolares, ¿no? No tienen laptop, pues, sin embargo, sí, la mayoría cuenta con un dispositivo celular, porque hay mejor acceso para ello, ¿no? Ahora, este gráfico más o menos les consigno, ¿no?
de esa manera. ¿Cuál es Roberto, cuáles son los registros que involucran, en este caso, la letra registral, para el conocimiento de los interesados, ¿no? Primero, hay que tener en cuenta que, como ya les he señalado, que es con la portal web institucional, el aplicativo móvil Telesunar, y los registros que involucran acá va a ser el registro de personas jurídicas, el registro de mandatos y poderes, el registro vehicular, el registro de predios. Obviamente que el tema que estamos tocando para el tema de protección es para el registro de predios, pero sin embargo, ojo, sin embargo también hay que tener en cuenta que también es importante que nosotros tengamos la alerta registrada para el registro de personas jurídicas. Por ejemplo, ¿no? Voy a poner una situación. Yo soy el gerente general de una empresa. Sin embargo, yo soy el dueño, ¿no? Y ahora somos dos socios, yo y mi hermano, ¿no? Yo cuento como gerente general. Sin embargo, ¿qué es lo que hacían algunas estafas? Mira, algunas estafas lo que hacían era, en este caso, yo era gerente general, me conocía, y aperturaba un libro, me removían a mí como gerente general y ponían a otro. Y este gerente general lo que hacía era transferir todos los inmuebles a nombre de la persona jurídica, porque yo en mi empresa, pongamos, ¿no? Pongamos que yo soy de un estudio jurídico, ¿no? Empecé un estudio jurídico, tengo mi inmueble comprado a nombre de mi estudio jurídico, de mi empresa, y otra persona comienza a vender que tiene unas facultades, y yo no tenía conocimiento de eso. Sin embargo, el registro público tampoco lo podía advertir porque figura ahí como gerente. Y una vez que vende todos los inmuebles, al último, ¿qué es lo que hacía? Liquidaba y extinguía la persona jurídica. Y ya cuando me daba cuenta, oye, acá hay otra persona que es gerente general, lo extinguió, y yo no podía demandar, porque tenía que demandar en nombre de la persona jurídica, y ya el juez lo daba prácticamente ilegítimo, porque yo ya no soy representante. Pero aún que ya está distinta, no podía hacer nada. De esa manera se maneja el código inmobiliario, como se dan cuenta. O sea, por eso todo tiene un circuito y una cadena, y todo tiene que tomar importancia, no solamente el registro de predios, sino también con estos registros que están ligados. Igual como el tema del registro de mandatos y poderes. Yo puedo ser yo le doy poder, por ejemplo, a mi hermano para que realice la administración y venta de unos inmuebles, ¿no? Y después, al último, terminan falsificando el documento, suplantando el documento, mi identidad, suplantando mi identidad. Una persona revoca el poder a mi hermano y pone a otra persona, y comienza a vender mis inmuebles. Entonces la situación no es tan fácil, no solamente es en el caso del registro de predios, sino también en otros registros que complementan y que también tienen vínculos con registros de predios. Claro. Uno podría decir, no, titulados, dicen, no, porque si está inscrita, por ejemplo, como titular de una empresa, involucra a la empresa. También tengo que poner mi alerta, tengo que afirmar mi alerta registrar respecto de mi empresa, no solamente respecto de mi empresa. También el registro de poder, mandatos y poderes. Mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, estos son el marco, lo que yo consignaría como materia para la protección de la propiedad, tanto en predio como tal vez en registro de propiedad vehicular. Propiedad vehicular también no es que el titular sea una persona natural, sino también una empresa, una persona jurídica. Ahora, hay que tomar en consideración lo siguiente, ¿no? Que para la afiliación en el registro de mandatos y poderes, el usuario debe indicar en el formulario virtual el nombre y documento oficial de identidad de la persona natural, ¿no? Que eventualmente se escriba como por delante, ¿no? Para la afiliación de los demás registros debe indicar el número de partida en la que conste registrado el bien o la persona jurídica. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, por eso les señalaba que todos los registros de mandatos y poderes, el registro de personas jurídicas, todos están involucrados, no solamente el registro de predios. Estamos. Y acá viene una pregunta, ¿no? El servicio de alerta de publicidad, como ustedes ya saben que el tema de la alerta de publicidad solamente está ligado a lo que son registros de predios. Entonces, sobre todo los servicios, ¿qué nos va a comunicar? ¿Qué servicios se habilitan? Por ejemplo,
quién está haciendo, me va a indicar quién está haciendo visualización de la partida previa, una copia informativa de la partida, una copia literaria, un certificado de cargas y grabadas, un CRI. O sea, ¿qué tanto interés tiene esta persona para ver la situación? Porque esta persona que está tratando de apoderarse de mi bien, está tratando de ver, por ejemplo, si está limpio de hipotecas, si está libre de embargos, si no tiene un arrendamiento, ¿no? Y si es fácil también cosa de, no está trabado, no tiene una demanda judicial, por ejemplo, no haría nada en este caso, ¿no? Por eso es interesante ver esta alerta de publicidad también, ¿no? Entonces, hasta ahí no tiene ninguna duda, una consulta ahorita que lo estamos comentando. No, ya, a ver. Entonces sigamos. Ahora, el tema de la inmovilización temporal de partida, ligado a lo que estamos hablando, está relacionado con uno de los ejemplos que ya le he estado señalando, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy, a ver, y más o menos empezamos con un ejemplo para que ustedes me entiendan que mayormente bueno, se solía dar y actualmente también se suele dar esta situación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En este caso, ahí vemos a Pedro, es dueño de consiguió con mucho esfuerzo durante mucho tiempo conseguir ese inmueble, que tiene 2 pisos, tiene pues una área considerable para que esté con su familia, ¿no? Luego le sale un trabajo y entonces le señala que, sabes que tienes que viajar con toda tu familia por un trabajo por un año, ¿no? En este caso, él acepta el trabajo y viaja, pero ahora la casa, ¿cómo va a hacer? Bueno, no tengo quien dejarle. Lo dejé que llave, lo dejé en descuidado, bueno, cosas. Él tendrá el cuidado de dejar tal vez al cargado, como siempre lo hacen esto, oye, los vecinos, oye, vecino, trata de ver si nadie se acerca para el tema de que nadie le robe la casa. Pero en tema legal, del tema del titular, también tiene que dejarlo cuidado, no es que se vaya y punto, nada más. Porque en ese interín, y ha pasado así, que cuando se van mayormente a situaciones en las cuales personas como en este caso este sujeto Pedro que se va con su familia para un viaje, un trabajo durante un determinado tiempo que más de un año, en ese interín las personas, que en este caso quien va a cometer el fraude, ve el inmueble que no lo van a proteger. Entonces, lo que inmediatamente va a hacer es tratar de buscar una artimaña para tratar de apoderarse de ese bien legalmente. Bueno, ilegal podría decir, pero cosas por unas, de alguna de las artimañas. Por ejemplo, suplantar su identidad o tal vez suplantar un poder. ¿No? Entonces, con uno de esos mecanismos. Entonces, para que Pedro se vaya tranquilo, ¿qué es lo que tendría que hacer? Los registros públicos crean la institución de la inmovilización temporal de partida. ¿Por qué? Porque Juan puede ir a la notaría y decir, ¿sabes qué? Elevo escritura pública al notario y yo señalo de que por un determinado tiempo este inmueble no se venda ni cosa ni tampoco se grave. O sea que yo no otorgue ningún tipo de hipoteca, por ejemplo. Eso es lo que es la inmovilización temporal de partida. Temporal es por un determinado tiempo, no es para siempre, ahí vamos a ver los límites, y también se da algunas situaciones. Entonces, para esos casos sirve la inmovilización partida, teniendo en cuenta, y más aún, por ejemplo, y no solamente que yo me viaje al extranjero, sino que tal vez yo me viaje, tengo mi inmueble en otro lugar, en otro departamento. Por ejemplo, mi inmueble, yo estoy en Lima, pero yo tengo un inmueble en Cusco. Ahora, si yo sé que no voy a ir de buen tiempo a ver mi predio, obviamente lo que voy a hacer primero es cercar mi predio, para que ningún escrupuloso entre, o si no, también levanto paredes, o cierro todo. Es en el tema para cuidar el tema de la posesión, ojo. Pero también lo que tendría que hacer es el tema legal, inmovilización de partidas. ¿Sabes qué? Yo no quiero que nadie se meta en mi casa, por ejemplo, 10 años. No quiero que cosas más
que yo no voy a transferir para nadie. Entonces, de esa manera, si yo tengo ese cuidado, esa cautela, podría utilizar este mecanismo. Y esto se da, por ejemplo, en muchas noticias, por ejemplo, traficantes de terreno que estafan a miles de personas, ¿no? El hombre había comprado su terreno y después cuando ve que estaba ya en nombre de otras personas. Y entonces, la según jurídica que otorga los registros públicos en la actualidad se ve amenazada por personas o grupos de delincuentes que presentan documentación falsificada a fin de obtener beneficios indebidos e ilegales, enervando la seguridad jurídica y perjudicando a las personas que adquieren derechos confiando en la información del registro. Entonces, esa es más o menos la situación que nos estamos embarcando, ¿no? Cómo estas personas tratan de tomar estos predios, ¿no? A nombre, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste la involución temporal de partida en el mundo, ¿no? Simplemente que genera el cierre temporal, ojo, de la partida registrada referido previo, hasta cumplir con un procedimiento especial de verificación de la autenticidad de los títulos, o hasta que opere la caducidad del asiento de inmolación, a fin de resguardar los derechos inscritos. Entonces, va a haber un cierre, o sea, no va a haber ningún movimiento por un determinado tiempo. Esa es la finalidad en lo que consiste la inmolación en partida. Ahora, ¿cuáles son los presupuestos, no? Tampoco no todos los inmuebles pueden acogerse a eso. ¿Qué es lo que tienen que cumplir? Primero, que no va a existir ningún acto de disposición, cargo grave involuntario no inscrito de fecha cierta anterior al asiento de presentación de la solicitud. Claro, por ejemplo, ¿no? Si yo mi evolución partida lo he hecho ahora, fecha estamos 6 de abril, un 6 de abril he hecho mi evaluación de partida. Sin embargo, yo en una escritura pública, mi bien ya había transferido, por ejemplo, el 28 de marzo, pone una fecha, ante un notario. Entonces, este acto de disposición sí tendría que escribirse y por más que haya puesto inmovilización, sí podría. Por eso yo realizo unas declaraciones juradas al respecto. ¿Cuál es el otro presupuesto que se debe cumplir? Que no debe existir ningún título pendiente de calificación referido al indicado. Ojo, ningún título pendiente pero referido, por ejemplo, a transferencia. Imagínate, yo estoy presentando mi anotación de inmovilización temporal de partida. Sin embargo, antes de mi título se había presentado un acto de disposición del predio, o sea que yo estoy transfiriendo a otra persona. Obviamente que no va a cumplir con la finalidad de la inmovilización de partida. En este caso, ¿cuáles van a ser los requisitos? Los requisitos van a ser la escritura pública, que tenga un acto unilateral por parte del propietario, o derecho inscrito donde manifiesta la voluntad de involución temporal de partida, ¿no? Ahora, si el notario no presenta el parte notarial, va a traer autorización para presentar indicados datos del presentante. Y eso está en la séptima disposición transitoria, ¿no? El artículo 1049. Aparte de eso, muy aparte de eso, también se señala con la declaración jurada de propietario, ¿no? Con derecho inscrito, con firma legalizada, también, que declara que no ha habido transferencia, que no se encuentra afecto o cargo de gravamen, o sea, que no, por ejemplo, no ha firmado una hipoteca, por ejemplo, a un banco, ¿no? A un tipo de préstamo. Y que en este caso que sea fecha anterior a la declaración jurada. También presente formulario, copia de DNI del presentante, pasa por la predilección, paga caja y eso simplemente es lo requisito. Por aquí lo que debemos tener en cuenta. Lo que tenemos que tener en cuenta es que no existe ningún acto de disposición o cargo grabado en escrito, ¿no? Que no existe título pendiente, ojo, pero título pendiente relacionado con acto de disposición, una transferencia, una carga, un gravamen. No impide tampoco, ojo, algo así lo señala, que no impide la inscripción de mandato judicial o acto administrativo. Imaginen que a mí me demandan un tema de una obligación y piden una anotación de demanda. En ese caso, igual ingresa a inscribirse eso, por más que tenga esa anotación de inmovilización temporal de partida. Ahora, ¿cuál es el plazo máximo? El plazo máximo que puede inmovilizar mi predio por 10 años.
incluso si no lo dice la escritura pública, se entiende por ese plazo también de 10 años. Estamos. Ahora, para levantar la demolición temporal del parte del plazo, se requiere otro parte notarial que levante, que declare expresamente dejar sin efecto la inmovilización. ¿No? Ese es otro tema. Sí, he encontrado varios, son actos sencillos, declara que yo no quiero acogerme a en este caso, a la inmovilización temporal partida, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los efectos de la inmovilización de partida? En este caso? Impide inscribir en forma inmediata cualquier acto de disposición, gravamen o carga voluntaria presentado hasta su periodo de comprobación del levantamiento. Yo no, o sea, una vez inscrito no se puede inscribir en otra situación. Entonces, si yo hago eso, yo sé que voy a viajar, no voy a estar en posesión directa con mi inmueble, en ese caso, muy aparte que dejes estar seguro con llave, manual, o dejes cercado, ¿no? O deje, como dicen, 4 llaves, en lo físico, también en lo legal, hablando estrictamente, también tengo que protegerlo. Y una de las presiones es a través de esta involución de partida. Una vez inscrito tampoco ya no puedo. Entonces, este es otro mecanismo también que ayuda y coadyuva también al tema de la conjunto de lo que estamos hablando del tema de la libertad registral. Ahora vamos a ver otros mecanismos. Ahora, ¿qué actos no puede impedir? Los actos que no se puede impedir inscribir son el acto de mandato judicial, arbitral administrativo, actos que implican disposición de gravamen o la inscripción de actos de disposición cargo gravamen que deriven de alguna anotación preventiva o inscripción anterior al asiento de inmovilización. Entonces, si me presenta un acto de mandato judicial para traer una anotación en banda, como estamos señalando, quizá yo tengo una deuda, entonces van a levantar mi inmueble, ¿no? O tal ya constaba yo inscrito tal vez una hipoteca, y ya tal vez me viene el embargo. O también actos que no impliquen disposición o gravamen, o la inscripción de actos de disposición o gravamen que diría alguna anotación preventiva o inscripción anterior al asiento de inmovilización. Tampoco impediría una sucesión intestada o testamentaria. Imagínense que tal vez mi padre, por ejemplo, el padre de cosas de, tengo un padre y al último fallece y deja como heredero a 2 hermanos. Y estos dos hermanos, como son titulares, firman una inmovilización de partida. Sin embargo, ellos no sabían que había otro hermano que tenían y que era extramatrimonial, por decirlo así. Es un ejemplo, ¿no? Y entonces, este hijo extramatrimonial demanda una petición de herencia, o sea, que se le considere como heredero. Y por lo tanto, también como copropietario del inmueble que dejó a los hermanos. Entonces ya no serían 2 de los propietarios, sino serían 3. Gana, en este caso, el juicio y, en este caso, impediría, por más que estos 2 hermanos hayan inscrito la involución partida, no impediría. Podría inscribirse en esa situación. Estamos. Entonces, ningún tipo de asociación intestada, testamentaria, podría también. Incluso también, ¿no? Tal vez uno es titular del inmueble, otra situación. Uno es titular del inmueble, sin embargo, le ocurre un accidente. Y por más que esté inscrito la inmunización en partida, y si ya falleció uno, impediría inscribir la asociación intestada de quien falleció y que ya es inscrito la inmovilización en partida. No. En este caso, sí podría inscribirse la asociación intestada, por más que no se haya levantado. Obviamente que no se va a poder levantar porque ya falleció el titular en este caso. A ver, este es un caso, a ver, creo que le tomé en cuenta, a ver, más o menos, a ver, y que se ha presentado, ¿no? Es una casuística que se ha presentado en la realidad, ¿no? A ver, como ustedes saben, antes de entrar a este detalle, en las partidas registrales está separada por rubros, ¿ya? El rubro C es tema de transferencias, y rubro D es tema de cargas y gravámenes. La inmovilización de partida se inscribe en el registro D, o sea, de carga, como entendido como carga, y el registro C, transferencia, como donación, como compra-ventas. Estamos. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, lo que le estoy señalando, vamos a ver el ejemplo.
En el 2003, miren, el 9 de diciembre de 2003, la señora Vilma, viuda, adquiere un inmueble, ¿no? En esa fecha, ¿no? Va a tener una escritura pública, compró una empresa inmobiliaria, lo compró en un inmueble. Una manzana, una donación, ya tiene rehabilitación, ya tiene su resolución de obras, puede cosa comprar el inmueble, ¿no? Y la señora viuda lo compra. Y eso se inscribe en el rubro C. Y ahí vamos, el primer rubro C, en el C1 de la partida del predio. Ya está registrado el predio, ¿no? Y ya con nombre de la señora de Vilma. El 4, miren, el 4 de enero del 2004, la señora Vilma transfiere a Roger, ¿no? Le cayó bien el muchacho, le dice, ¿sabes qué? Tú vas a tener este inmueble bajo ciertas condiciones, porque recuerden que el tema de la donación también hay una revocatoria, ¿está bien? Pero son en esos supuestos, ¿no? Que puede, o sea, quien dona puede recobrar nuevamente el inmueble a través de esta figura revocatoria de la donación, que es lo que ha pasado, vamos a ver. Entonces le transfiere a Roger bajo otras condiciones. Voy a poner como un ejemplo así, ¿sabes qué? Siempre y cuando cumplas, ¿no? Te portes bien con tus padres, estés bien, ¿no? Más o menos en esas situaciones le brinda le dona en la partida. Entonces, él figura como que lo puede vender, sí, tranquilamente lo puede vender a cualquiera. Sin embargo, no lo hace, no lo realiza el señor Roger. Ahora, el señor Roger, para proteger mejor su inmueble y sabiendo de los beneficios de la inmovilización temporal de partida, y para que ninguna persona inescrupulosa trate de apropiarse de su inmueble, en el 12 de febrero del 2004, y escriben en el D1, como entendió como cara, su inmovilización temporal de partida del predio, ¿no? Va a un notario, cumple los requisitos, eleva la escritura pública, manifiesta su voluntad ante el notario y dice, ¿sabes qué? Yo quiero inmovilizar en partida. Notario, ¿tú eres titular? Sí, acá está bien partida, yo lo adquirí por donación en el 4 de enero de 2004. Ah, y entonces, notario las pide, se eleva la escritura pública y lo otorga. Sin embargo, en el 4 de mayo del 2004, como ustedes pueden ver en esa línea de tiempo, se inscribe en el C3 la revocatoria de la donación. ¿Sabes qué? Tú no has cumplido con ciertos requisitos, y la señora Vilma vuelve a ser propietaria. ¿Estamos? Entonces, y acá viene la situación. La señora Vilma solicita el levantamiento de la inmovilización de partida, pero ¿quién lo había otorgado? Lo había otorgado Roger, ¿no? Y ahí viene la duda. Esto usualmente pasa, por si acaso, no es una cuestión que a la gente no, sí ha pasado, se ha estado pasando regularmente esa situación. Eh, y justo, miren, justo en el levantamiento de la inmovilización de partida, solicita la inmovilización de partida, eleva registros públicos, mediante una escritura pública y se presenta en los registros públicos. Y acá viene la pregunta, ¿a quién le correspondería solicitar el levantamiento de la inmovilización de partida? ¿A Vilma o a Roger? ¿A usted qué piensa? Si desean pueden hablarlo, ponerlo por chat. ¿Qué piensan? ¿Qué dirían ustedes, no? Alberta, Cristian, Jesús, ¿qué dirían ustedes, a ver, en este caso? En este caso, en este caso, la duda sería si que tendría que hacerlo Roy quien manifestó quien había elevado escritura pública la inmolación temporal de partida, o Vilma, que nuevamente vuelve a ella a ser última titular del predio, ¿no? ¿Quién creen que debería en este caso solicitarlo? Ya, a ver, vamos a resolverlo.
En este caso, a quien le correspondería sería a Vilma. Ahora, ¿por qué? Y eso se marca justo dentro de esta resolución del Tribunal Registral, el 2360 del 2018, que señala, ¿no? Y conforme con el memorial 6.10 la directiva, esa es la directiva de la inmunización temporal de partida, número 08-2013, SUNAR. La persona legitimada para solicitar el levantamiento de inmovilización de partida temporal de una partida de registro de predios es el propietario con derecho inscrito y no el anterior propietario que solicitó la inmovilización. Entonces, volviendo al caso, quien debió acá haber solicitado, quien debe haber considerar que debe solicitar ese levantamiento es el propietario, por lo tanto, actual, que en ese caso es Vilma. Si bien el Roger había solicitado que se quería la inmovilización de temporada de partida, sin embargo, cabe acá que se escribe una revocatoria de donación. Por lo tanto, procede en este caso que Vilma haya solicitado el levantamiento de inmovilización de partida. Y no tendría que hacerlo Roger, ya que no es el propietario actual, ¿no? Del predio. A ver, ahora, esta es otra resolución del Tribunal Registral más reciente, ¿no? El 015-2020 del año pasado, en la cual señala cuáles son los efectos del asiento de inmunización temporal de partida, ¿no? Dice, cuando se presente el título relativo de dominio con posterioridad a la extensión del asiento de inmunización temporal, deberá seguirse uno de los procedimientos contemplados en los grados 6.52, 6.53 de la directiva 008-2013, para la cual corresponde determinar si el título con inscripción se solicita tiene fecha cierta anterior o posterior al asiento de presentación de solicitud. Es que esos son los efectos de la inmovilización de partida, que tiene efectos a partir no desde que inscribe, sino también desde el asiento de presentación del título. Ese por un criterio de principio por principio, ¿no? Ahora. Entonces, puede un copropietario, ahora, acá viene a solicitar la inmovilización de partida, vamos a ver, debería en este caso presentarse esa situación. A ver, cuál es el problema, ¿no? Vamos a ver, ¿cuál es el problema acá? Ya, a ver, pueden copropietario solicitar la inmovilización de partida. A ver, en este caso, a ver, es un señor padre, ¿no? Juan es soltero, fallece lamentablemente el señor, y dice, Pedro, y tiene sus hijos, Pedro, José, Miguel, Carlos y Laura. No, él no tenía esposa, y en este caso queda como propietarios estos hijos, ¿no? Pedro, José, Miguel, Carlos y Laura. Como ustedes saben, acá no interesa que los hijos estén casados o no estén casados, como han adquirido a título gratuito, ellos son propietarios, no interesa. Y por lo tanto, se considera como impropio por más que ellos estén casados. Estamos. Entonces, acá viene la situación. Pero quiere movilizar su 20% de las acciones y derechos respecto al inmueble. O sea, Pedro nomás. En este caso, necesitaría el consentimiento de los demás de José, de Miguel, de Carlos y Laura, ¿no? ¿Ustedes cuáles considerarían en ese caso? Tendría que ser Pedro, pero necesitaría el consentimiento de sus hermanos de José, Miguel, Carlos y Laura. ¿Cómo sería en esa situación? A ver, en este caso, quien
no necesitarían en sí el consentimiento de los demás. Si quiere inmovilizar su 20% de las acciones y derechos respecto al inmueble, en este caso, solamente sería, sí procedería. La norma, y ahí les hago señalación, la norma del tema de inmovilización de temporal de partidas de predios no señala, no señala para nada el tema de no señala para nada el tema de la emoción temporal de partida respecto a las cuotas ideales, o sea, las acciones de derechos, que en este caso no está regulado el tema que si podría movilizar el porcentaje de acciones y derechos, no está regulado. En un principio, como no está regulado, los registradores comenzaron a observar esta situación. Sin embargo, a través ya de las resoluciones ya reiteradas, ya se estableció ese criterio, que sí se puede, ¿no? Pero solamente respecto a acciones de derecho. Si, por ejemplo, Pedro hubiera solicitado en esta situación inmovilizar toda la partida, completa, sin tomar en cuenta su 20%, tendría en este caso, ojo, tendría en este caso la situación de que no podría respecto a todo el predio, pero sí podría respecto a su porcentaje de acciones y derechos que le corresponde como sucesión hereditaria, ¿no? Y por lo tanto, si la solicitud de inmovilización de partida temporal, la pérdida recae sobre la cuota ideal que detenta el copropietario sobre determinado predio, ¿no? Esta es una directiva, ¿no? Esa directiva es respecto al bloque por presunta falsificación de documentos, ¿no? Es la directiva 001-2012. Ahora, ¿cómo se maneja el tema, esta situación del bloqueo por presunta falsificación de documentos? A ver, ¿en qué consiste? Básicamente consiste en que es una herramienta para poner en conocimiento que un asiento registrado sea extendido sobre la base de un título que contiene presuntamente un documento falsificado. Recordemos que en el tema del el documento falsificado es entendido, ojo, no hay que confundir una cosa que el documento, o sea, por ejemplo, un parte notarial, el notario nunca le va a reescritura. Eso lesionan a sangre, por ejemplo, y al último falsificaron el sello, el parte notarial, la firma del notario, ya todo el documento es falso, nunca se otorgó ante un notario. Ese documento es falso. Ahora, el documento sí lo extendió el notario, pero el contenido, por ejemplo, ¿no? Lo recibe otra persona, en ese caso ya lo que se llama el delito de falsedad ideológica, en cuanto al contenido es falso, ya eso es un tema muy aparte, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Imagínense una sesión de una asamblea en la cual aprueban transferir la propiedad de la asociación o de la empresa, y al último nunca existió, o sea, nunca fueron propietarios. En este caso, no cabe el tema del documento falsificado. El documento falsificado es que el documento en sí, donde el acto material es, es ilegítimo, ¿no? No está acorde, no ha sido elevado y suscrito por el funcionario competente, ¿no? Que en este caso puede ser un notario, como podría ser un juez también, un árbitro o un cónsul. Ya, entonces, en cualquiera de estos elementos podría entenderse un tema de falsificación. Bueno, el tema de bloqueo por presunta falsificación de documentos es una herramienta bien útil que sirve, o sea, como señala, que te sirve para poner conocimiento del asiento que posiblemente, ¿no?, que tenga un documento falsificado. En este caso garantiza que la prioridad de la eventual medida cautelar, ¿no? Claro, lo que sucede es que mientras, por ejemplo, ¿no?, lo que estamos hablando, yo ya sé que en mi título propiedad, yo figuro como mi titular, me inscribí al acta registral, y al último me percato que alguien está vendiendo mi inmueble. Yo entonces, ante ese aviso, ¿qué es lo que puedo hacer? Una de las medidas podría ser en este caso solicitar ese bloqueo, porque el documento es falso. Me percato que, justo comunicando con el notario verifica que realmente sí no se el documento que nunca expidió de la notaría, y hasta que realice la demanda, miren,
y hasta que salga una, aunque sea por lo menos una admisión respecto de esa demanda, y lo comunica a registros que bloquee la partida, ¿no? Ya pasó un detenimiento y ya el bien prácticamente lo está definiendo para otra persona. Entonces, para evitar eso, se crea este mecanismo, ¿no? Este tema de bloqueo por presunta falsificación de documentos. Eh, Ahora, ¿qué es lo que se tiene que realizar en este caso, no? Se realiza una denuncia del administrado ante la jefatura de la zona registrada respectiva. La jefatura es una área especializada, ¿no? En la cual le comunican a este órgano la existencia de este asiento, o sea, de un asiento registrado, en la cual se extendía mediante un título, o sea, ya se inscribió, ¿no? Este título. Entonces, para que no haya el tercero, porque si termina transfiriendo a otra persona ajena, ahí sí, para recuperar inmuebles sería difícil. Como se ven ahí, la competencia referida a la competencia de jefatura zonal, ¿no? Ese sería el tema de la jefatura, ¿no? El bloqueo por presunta falsificación de documentos, entonces consiste en una anotación, o sea, se realiza una anotación en la partida registrada para lo publicitar sobre la detección en sede registrada de existencia de un asiento registrado extendido en mérito de documento presentado falsificado, ¿no? Pero claro, en este caso lo que realiza la jefatura oficia, ¿no? Oficia a las intendentes al notario, a quien intervino en el documento para ver si realmente, entonces ellos mismos solicitan mediante una resolución, se emite una resolución jefatural de la zona registrada respectiva y manda a que el registrado, un registrado extienda un asiento con ese nomenclatura de bloqueo por presunta falsificación de documento, indicando cuál es el asiento, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los efectos cuando se inscribe esto? Que se genera un nuevo asiento, ¿no? O sea, muy aparte del asiento de la transferencia, porque yo figuro como propietario y el último figura ya inscrito, ¿no? Un documento falsificado en la cual yo nunca intervine a favor de otra persona y en este caso ya siendo los cuidados respectivos la zona, la jefatura, extiende estos documentos, ya habiendo tenido comunicación respectiva de que el documento nunca fue elevado. Entonces, los registrados procederán a suspender los títulos cuyos asientos de presentación son de fecha posterior al mismo, ¿no? Siempre que tengan vinculación con el asiento registrado cuyo título que fundamenta contiene presuntamente el documento falsificado, salvo medida cautelar. Esa sería la situación, ¿no? Ahora, ¿cuál es el plazo de vigencia? El plazo de vigencia es de 120 días hábiles, contados desde el día siguiente hábil a la extensión del asiento, ¿no? Ese es el plazo que tiene. Porque esto se tendría que hacer una denuncia ante el Poder Judicial, ¿no? Ante los órganos jurisdiccionales, y esto expía la sentencia, ¿no? Tal vez expían la anotación de demanda respectiva y para que sea el proceso correspondiente, ¿no? Eso es lo que más o menos se tendría que hacer. A ver, vamos a ver el otro tema. Ahora, acá hay otro tema a considerar, que es el decreto legislativo 1049, ¿no? A ver, ¿no? Ya. El decreto legislativo 1049 establecía el término del ámbito territorial del ejercicio de la función notarial que es de ámbito registral. A ver, ¿por qué les hago mención? Eh, Se ha estado modificando en los últimos, prácticamente, en los últimos 10 años, y más sobre todo los 5 o 6 años restantes, se ha estado modificando mucho este decreto legislativo 1040, y el decreto legislativo 1040 es la ley, la conocida como la ley notariado. Regula todas las, pues son las funciones, cómo tiene que ser
la estructura de los instrumentos públicos en los que pide el notario, ¿no? Y eso también tiene en cuenta los registradores también, ¿no? Entonces, por eso cala también cuáles son los mecanismos que deben tener cuidado, ¿no? Los notarios. Y sé que teniendo mucho más requisitos en cuanto a cautela, ¿no? Para que no estas personas o estos privados, estos notarios, tengan las medidas necesarias para que no sean sorprendidos, ¿no? ¿Y cuál vendría a ser, no? El artículo 4, ámbito territorial. El ámbito territorial del ejercicio de la función notarial es provincial, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? La función notarial, en un primer momento estuvo regulado así, de esa manera ese artículo 4, en la cual señala, ¿no? Por ejemplo, si un notario de Lima puede ver, por ejemplo, un título de otro departamento, otra provincia, no podría. La función notarial es provincial. Por ejemplo, si está en la provincia de Arequipa, no podría verlo, por ejemplo, en otro departamento de Cusco, de Ayacucho, no podría. Si uno está suscrito en Lima, podría ver otro notario de otra provincia distinta a la de Lima, no podría verlo. Eso es lo que más o menos trata de establecer, ¿no? La función otra es provincial, ¿no? No van a ver un notario de Lima realizando actividades en otro servicio en la cual no le pertenece, ¿no? Ahora, sin embargo, antes que cambie esta normativa, los predios se percataron muchas veces que a veces las falsificaciones de tráfico de terrenos se realizaban en notarías de otra provincia en la cual no está ubicado el predio. Por ejemplo, ¿no? El predio estaba en Lima y al último lo veían y se realizaba en Pasco. Y al último, en esa notaría que se realizaba en el Pasco, al último, ese era un documento falsificado. O tal vez no era, la habían suplantado, ante el notario lo habían sorprendido en ese lugar. ¿Por qué? Porque no tenían las herramientas necesarias para identificar a la persona. Entonces, eso es lo que sucedía. Por esa razón, mucho tiempo se estuvo teniendo la práctica que, por ejemplo, cuando registradores realizaban la calificación de un título, por ejemplo, de una transferencia, una compraventa, una donación, y veían que era de provincia, y lo que hacían inmediatamente era llamar a una notaría y decirle, ¿sabe qué? Mira, yo tengo usted pidió este título, sí, o llamaban, o en todo caso realizaban oficios, mandaban copias del documento y decían, ¿sabe qué? Sirve a indicar si el documento presentado mediante el título tal, con fecha tal, fue otorgado por usted y salió de su despacho, por favor. Entonces, eso es lo que se hacía mucho en la práctica, porque, como lo vuelvo a repetir mucho, se realizaba el tema de los tráficos de terrenos con ese matiz, ¿no? Mayormente se presentaba cuando eran notarías de diferentes distritos donde está ubicado el predio. Ahora, eh, luego, como usted puede ver, el 26 de marzo de 2015, el artículo modificado por la segunda disposición complementaria del final de la ley 3033. Esa ley que fue publicada en 2015, que la ley considera como que, queda publicada el 26 de marzo de 2015, ¿no? Cuyo texto es el siguiente, ¿no? El ámbito territorial del ejercicio de la función notarial cambia ya el tenor, ¿no? Y mucho más extenso, miren lo que dice. El ámbito territorial del ejercicio de la función notarial es provincial. Bueno, eso no cambió, ¿no? No obstante, la localización distrital que la presente ley determina y esto es lo que agrega, ¿no? Son nulas de pleno derecho las actuaciones notariales referidas a actos de disposición o gravamen intervimos de bienes inmuebles ubicadas fuera del ámbito territorial del notario provincial. Entonces, y ahí lo tengo subrayado, si un notario, entonces, a partir de 2015, el, si el notario, por ejemplo, de Lima, va a elevar escritura pública respecto a un predio que esté ubicado en el Cusco,
simplemente es nula. Así de simple. Entonces, entonces se pone un freno a esto. ¿Qué más dice esto? ¿No? Dice, sin perjuicio de que de oficio se instaure al notario el proceso disciplinario establecido, ¿no? Mire, con todo y con proceso disciplinario entre el colegio notario respectivo, ¿no? Ese es el artículo de tema de sanciones, ¿no? Ahora, señala también que la presente disposición no se aplica al cónsul cuando realiza funciones notariales. Bueno, eso es entendible, ¿no? El cónsul está ubicado, por ejemplo, en las relaciones relacionado con el tema del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el cónsul se realiza en los lugares donde están las embajadas, ¿no? En el extranjero, ya sean en diferentes países, por ejemplo, en la embajada de Perú en el país vecino de Chile, por ejemplo, ahí se encuentra un curso, y si uno quiere realizar una transferencia, por ejemplo, un tratamiento, se podría realizar también, ¿no? Entonces, no aplica para este caso el tema de cónsul, ¿no? ¿Qué más dice? Cuando el acto de disposición grabada comprenda más de un inmueble ubicado en diferentes provincias, es competente el notario del lugar donde se encuentre cualquiera de ellos. Claro, por ejemplo, ¿no? Hay predios que ocupan más de 2 provincias y que están en el límite, ¿no? Ocupa tal vez parte de dos provincias, en este caso, ahí sí puede ser en cualquiera de ellos, ¿no? Eso es entendible, ¿no? Quedando autorizado para ejercer funciones fuera de los límites de la provincia para la cual ha sido nombrado. Entonces, solamente eso serán, pero en manera general, entonces, ya los notarios no podían realizar transferencias o acto de disposición, por ejemplo, acto de gravamen, por ejemplo, en temas de eh, una hipoteca, ¿no? Una hipoteca respecto de un inmueble ubicado en otra provincia. El de Piura no podría haber un predio de Lima, el de Cajamarca no podría haber una de Piura, o sea, situaciones como esa, ¿no? Sin embargo, muchos pusieron énfasis en este tema porque vieron otros contextos. Por ejemplo, ¿cuáles son los argumentos de los notarios? Primero decían, no, pero puede ser que sean empresarios que estén en constante viaje, y a veces por el tema de la agilización del tráfico comercial respecto a los inmuebles, no van a ir nuevamente a la notaría. Estas personas son empresarios y que están realizando actividades o son empresas inmobiliarias, ¿no? Entonces, cambia ya la situación en ese caso. Entonces, con estos argumentos, se modifica más adelante. Miren ustedes, el artículo modificado por el artículo 1 del decreto legislativo 1232. Esto salió el 26 de septiembre de 2015. Ahora, ojo, y termina modificando nuevamente el artículo 4. Pero, ojo, la modificación se dobló en dos partes. El artículo 4 se vuelve a lo que era en un inicio, pero sin embargo, la segunda parte del artículo 4 que vimos en el anterior filmina, se va a otro artículo, en este caso el 132A, ¿no? En el 132A habla el tema de la nulidad de escritura pública y certificaciones de firma, ¿no? Que dice, ¿no? Son nulas de pleno derecho las escrituras públicas de acto de disposición o de constitución de gravamen, ¿no? Realizadas por personas naturales sobre predios, ¿no? Eh, Asimismo, la nulidad alcanza a las certificaciones de firmas realizadas por el notario, en virtud de una norma especial, ¿no? En los formularios o documentos privados, ¿no? Sin perjuicio de que de oficio se instaure el notario proceso disciplinario, ¿no? La presente disposición no se aplica a cónsul cuando realiza funciones. Entonces, se crea este artículo 132A y establece, ¿no?, la nulidad, pero ahí yo lo resalto porque el cambio que realiza acá, ojo, hace respecto a las personas naturales sobre predios. Entonces, ¿qué pasa si fueran personas jurídicas? ¿Podrían hacerlo? Obviamente que sí. Si existe personas jurídicas que realizan la transferencia respecto al predio, que estén, por ejemplo, ¿no? Es el notario de Lima,
ve un predio que está ubicado en Piura, pero los que van a intervenir, los titulares, van a ser representantes de empresas, de personas jurídicas. No son titulares, por ejemplo, Juan, como soltero, no, no, no. Por ejemplo, es Inmobiliaria SA, por ejemplo, ¿no? Esto podría intervenir y no podría ser nula, en este caso, la transferencia, ¿no? Ahí vamos a verlo con un ejemplo, ¿no? Vamos a ver los supuestos, ¿no? El primer supuesto viene a ser, por ejemplo, ¿no? Miguel es- realiza la transferencia del predio, el predio que está ubicado en la provincia de Lima, ¿no? Transfiere a Carlos. En el notario de Lima, si se realiza esa transferencia ante un notario de Lima, la transferencia vendría a ser válida. Estamos. Pero sin embargo, si la transferencia lo realiza en este caso Cusco, que es un distrito distinto al de Lima, en este caso la transferencia sería nula, ¿no? Ese sería el primer supuesto que nosotros, que nos estaría hablando ese nuevo artículo 123A del decreto legislativo 1049, ¿no? Por lo tanto, tengan en cuenta que esos son esa es la primera situación. ¿Cuál es la segunda situación? Cuando son personas naturales, pero miren cómo cambia si es una persona jurídica. En este caso, es la empresa 1 SA, que, ojo, obviamente interviene su gerente general de representación de esta empresa, transferencia del periodo de la provincia de Lima a favor de la empresa 2 SA. El notario de Lima realiza transferencia válida, ¿no? En este caso, ¿no? Realiza la transferencia válida y sería válido obviamente si realiza en la misma provincia que le corresponde ante el notario ante Lima. Ahora, si hizo ante un notario distinto, que en este caso sería, en el ejemplo, un notario de Cusco, y eso sería igualmente la transferencia considerada como válida. Ahora, ¿por qué la diferencia con el otro? Porque acá intervienen personas jurídicas, no intervienen personas naturales como en el primer supuesto, como en este caso realiza Miguel y Carlos, sino que lo realiza dos empresas, la empresa 1 SA y la empresa 2 SA. Entonces, en este caso, sí sería el conveniente, ¿no? Que se realice de esa manera, ¿no? Ese sería el supuesto, ¿no? Ah, bueno. Vamos a dar 5 minutos, ¿no? 5 minutos de break y volvemos. ¿Está bien? Son 8:14. 8:20 y volvemos. ¿Está bien? Ya, a ver, vamos a continuar. A ver, este, vamos a continuar con la charla. Entonces, como lo estamos viendo, a ver, no se quedó acá, ¿no? Entonces, este artículo tema de nulidad de escrituras públicas, ¿no? Que se realizaban en distintos lugares, ¿no? Hay que tener presente cuando nosotros lo realizamos, ¿no? Dice, son nula y pleno derecho a las escrituras públicas, ¿no? Por personas naturales. Entonces, en ese supuesto del 133A, un primer momento, si es considerado como personas naturales, si se realizaba, por ejemplo, una tarea distinta al preubicado de la provincia, sería considerada nula. En cambio, si son, en este supuesto, son empresas las que intervienen, no interesa en que el predio está ubicado en Lima, podría hacerse en la autoridad de Cusco, y por lo tanto, se entendería que considerada como válida, ¿no? Ahora, el artículo modificado por la tercera disposición complementaria modificatoria del decreto legislativo 1310, hubo nuevamente una modificación, pero ya no relacionado con el artículo 4 que hemos estado viendo, sino hubo una modificación respecto al artículo 123A,
que ya hemos visto que ya habían creado ese artículo con la norma anterior. Y eso se realiza con la tercera disposición complementaria modificatoria del decreto legislativo 1310, publicado el 30 de diciembre de 2016. ¿Y qué es lo que señala? Establece lo siguiente, ¿no? Que son nulas de pleno derecho las escrituras públicas de acto de disposición o de constitución de gravamen realizadas por personas naturales sobre predios ubicados fuera del ámbito territorial del notario. Asimismo, la nulidad alcanza a las certificaciones de firma realizadas por el notario en virtud de una norma especial en los formularios. Entonces, eh, acá sigue señalando en el primer párrafo respecto que es nula de pleno derecho realizada por personas naturales o predios ubicados fuera del ámbito de territorio. Sigue con el mismo momento. Sin embargo, añaden este segundo párrafo indicando, ¿no?, que la presente disposición no se aplica al cónsul cuando realiza las funciones. Hasta ahí igual. Pero cuando señala, asimismo la restricción no alcanza, ojo, la restricción no alcanza a los servicios notariales que utilizan el sistema de identificación de comparación biométrica de la huella electrónica que brinda el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la RENIC. Entonces, hasta ahí. Entonces, lo que quiere decir acá, que, bueno, en primera, los actos de distribución, si son entre personas naturales en diferentes distritos ubicados, se realiza ante un notario que está distinto al predio, fuera de la ubicación de la provincia que lo compete, sería declarado nula. Sin embargo, si este notario comparece a estas personas naturales y realizan la comparación biométrica, o sea, utiliza el sistema biométrico es que uno, cuando va a la notaría, pone su huella dactilar y la rosa toda la información respecto a de quién se trata, identifica de quién se trata la persona. Ese sistema biométrico. Claro, estos ya están de alguna manera interconectados con la RENIC, ¿no? No todas las notarías cuentan con el servicio. Sin embargo, si cuenta con este servicio biométrico, entonces podrían estas personas naturales realizarlo en cualquier notaría distinta en donde esté ubicado el predio. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, eso es la normativa actual con la cual se está manejando. Aparte de eso, la otra disposición que establece es que en caso que sean, por ejemplo, extranjeros, que tiene que contar con un notario con un acceso a la base de datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones, ¿no? Se identifica igual, como decían, ¿no? Un carnet de extranjería, transacción, actuaciones puede realizar ante notario de cualquier circunscripción que cuente con acceso a la base de datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones, en esa situación, ¿no? Entonces, eso es lo que se está señalando. Ahora, los colegios notarios llevarán un registro de notarios que cuenten con herramientas tecnológicas acreditadas para la plena identificación de las personas naturales que intervienen en los actos que se refieren al presente artículo y lo publiquen en su portal institucional. Entonces ya realiza un mayor desarrollo, ¿no? Y de esta manera sí ayuda, ¿no? Porque como les estuve comentando, los notarios bastante estuvieron en preocupación que se limiten, ¿no?, su actuación y que no puedan realizar actuación respecto a periodos que estén fuera de la provincia donde están ubicados estos. Entonces, mayormente pensando, ¿no?, en personas que tal vez que son personas de negocio, que están tal vez de pasada de tránsito por la ciudad, por la provincia, pueden realizar la transferencia tranquilamente, ¿no? No hay ningún problema. Y más aún que ahora que el sistema digital incluso se puede realizar CRIS, copia literal, ubicado desde cualquier lugar del país y realizar, por ejemplo, búsqueda del predio. Por ejemplo, puede estar en Lima y puede realizar la búsqueda o pedir la copia literal, por ejemplo, de una partida ubicada en Cusco, ¿no? Incluso ya está instalado pues el sistema de policía registrada en línea, ¿no? Entonces, con estos mecanismos ya uno tiene como ya previamente todo sea digitalizado, entonces
se puede realizar desde cualquier parte del lugar, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo estar ubicado en un departamento distante y sin embargo, por tema, por ejemplo, de las situaciones que estamos viviendo de pandemia, yo no tendré que ir hasta la notaría donde se encuentra ubicado mi predio. Yo lo podría hacer en cualquier lugar, tal vez en mi domicilio actual, ¿no? En la notaría yo no tendría por qué trasladarme y exponerme de alguna manera, ¿no? Entonces, ese también es un cuidado que hay que tener, que hay que tener en cuenta, ¿no? Ahora, el otro tema es, el otro mecanismo, vamos a ver, es el tema de la anotación preventiva notarial, ¿no? De presunta falsificación o suplantación de identidad. Pero este viene ligado con con la norma, con el reglamento de la ley, la 3313. A ver, la ley 3313 es la ley de oposición respecto al procedimiento registral. Como le señalé, el procedimiento registral no permite oposición, pero solamente en sus supuestos, y ya les voy adelantando, solamente en supuestos cuando ocurre falsificación de documentos o cuando hay suplantación de identidad. Solamente en esos dos supuestos cabe la oposición. Y también el tema, ¿qué pasa con el escribe? También el tema de la cancelación, que ya vamos a ver ahora. Pero en esta norma también se acoge el tema de la anotación preventiva notarial por presunta falsificación o suplantación de identidad, lo que les estoy señalando, ¿no? ¿Y qué es lo que señala, no? Dice, la anotación preventiva notarial se extiende aun cuando el titular registral sea un tercero, siempre que se solicite dentro del plazo de un año, contando desde la fecha del asiento de presentación del título, que dio mérito al asiento registral y regular, ¿no? Entonces, de esa manera, la anotación preventiva notarial se extiende aun cuando el titular registral, ¿no? Sea un tercero, y el plazo que le establecen es un año, un tiempo prudencial para que se realicen las actuaciones judiciales correspondientes, ¿no? Entonces, en aquellos casos en los que no se ha generado ningún asiento que contenga un acto de disposición o gravamen posterior, el plazo de extender la actuación preventiva es 10 años, contado desde la misma fecha a que se refiere el paro precitado. Entonces, en ese contexto, la actuación preventiva notarial sirve de alguna manera para cosas para final y para dar publicidad de que la partida no contiene algo certero, ¿no? Que está inscrito un acto, un asiento irregular, por decirlo, por nombrarlo así. Incluso la norma también lo señala. Estos que se han inscrito en base a un documento falsificado o que haya existido una suplantación de identidad, es entendida como un asiento irregular, ¿no? Ahora, ¿cómo se realiza ese levantamiento de esa anotación preventiva que estamos señalando, ¿no? Una vez vencido el plazo de la anotación preventiva, esta caduca de pleno derecho. O sea, simplemente nadie solicita, se entiende que pasó el plazo que nos estamos indicando, entonces vence, ¿no? El asiento de cancelación de la anotación preventiva puede extenderse de oficio o a petición de parte, ¿no? En este caso el notario tendría que solicitarlo, ¿no? Ahora, si no hubiera transcurrido el plazo de un año contado desde la fecha de presentación del respectivo título, en mérito al cual se realizó la anotación, esta solo puede ser levantada a solicitud del notario a cuyo ruego se extiende. Entonces, claro, puede ser levantada a solicitud del notario en cualquier momento, tal vez ha sido un error, o tal vez ya fue resuelto. Este inconveniente, entonces él mismo también lo puede solicitar. Claro, bajo su responsabilidad en todo caso, ¿no? Ahora, a manera de comentario, vamos a tocar explícitamente el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional que trata sobre el tema de la buena fe registral en el expediente 0018-2015, un proceso de inconstitucionalidad. ¿Qué es lo que se había pedido acá? Y a manera de comentar, es la primera vez, por decirlo así, la primera vez que el Tribunal Constitucional toca expresamente un tema de la buena fe registral. Había tocado ya temas de buena fe, el tema de contratos incluso el tema relacionado con el Código Civil, pero expresamente el buena fe registral no lo había tomado en cuenta. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Ahora, el artículo, por ejemplo,
el principio de legitimación, como que está regulado en el artículo 23. Este artículo 2013, ¿qué es lo que nos señala? ¿No? Vamos a ver. Dice que el contenido del asiento registral se presume cierto y produce todos sus efectos, mientras no se rectifique por las instancias registrales o se aclare su invalidez por el órgano jurisdiccional o arbitral mediante resolución o laudo firme. El asiento registral debe ser cancelado en sede administrativa cuando se acredite la suplantación de identidad o falsedad documentaria. Entonces, como ustedes pueden ver, esa ley, la 3313, estableció una modificación y extiende este supuesto, ¿no? Que el asiento registral debe ser cancelado administrativamente. Este es lo nuevo, que se ha establecido, ¿no? Que se puede realizar la cancelación administrativa. No existía, porque la única manera de declarar, por ejemplo, cancelar un asiento era por los órganos jurisdiccionales o arbitrales, pero en ser administrativa no, en la misma entidad. Entonces, siempre y cuando solamente en esos supuestos, una suplantación de identidad o falsedad documentaria, ¿no? Y los supuestos que así lo establece las disposiciones vigentes, ¿no? La inscripción no convalida los actos que sean nulos, anulados o disposiciones, ¿no? Vigentes. Ahora, otro tema que también trajo el tema, el, el Tribunal Constitucional fue el principio de la buena fe registral. Y está entendido como el tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su condición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda, cancele o resuelva el del otorgante, por virtud de causas que no constan en los asientos registrales y los títulos archivados que lo sustenten. La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la iniciativa. Entonces, en base a esto, ¿qué tanto uno puede, el sistema registral, a quién protege? Uno se entendía, ¿no? Protege siempre al tercero fe, ¿por qué? Porque ese es quien adquirió teniendo confiando en la información que constaba en el registro. Si yo, por ejemplo, en el registro veo que figura Pedro como propietario, entonces, y adquiero, entonces por haber adquirido, teniendo de confianza y en base a la información que está inscrito, entonces no me pueden despojar de mi derecho, por más que, por ejemplo, Pedro lo haya adquirido tal vez por un documento falsificado, o tal vez que quien le ha transferido ha sido una persona que ha suplantado. Entonces, en ese contexto, se protege al tercero de buena fe. Y es más o menos esta es la situación. Por ejemplo, ahí vamos a ver esas dos situaciones. Por ejemplo, A transfiere a B, el ejemplo que estamos viendo, ¿no? Pero quien transfiere, por ejemplo, A, fue materia de una suplantación, tal vez intervino otra persona, lo suplantan a A, y quien le transfiere a B. Obviamente B posiblemente esté enmarcado dentro de esta figura, o tal vez falsifican el documento, tal vez en compañía o en complicidad con B. Ahora, para que a esta persona no le alcance el tema de la nulidad de la compra-venta, transfiere a otra persona, a C. Entonces, C no conocía para nada de qué es el contrato que obtuvo B, tenía estos vicios. Entonces, al tener este desconocimiento C y confiando en la información del registro, ¿quién se ve perjudicado en esta transferencia? ¿A o C? Obviamente que A se ve perjudicado, y por lo tanto, simplemente a lo mucho que podría adquirir de B, tal vez un resarcimiento o una indemnización, según lo que corresponda. Pero sin embargo, quien ve ganado esta situación sería, respecto al predio, sería C, en base a la fe pública registral, ¿no? Ahora,
lo que trata acá en el Tribunal Constitucional, cuáles son los requisitos para uno ser considerado como uno, con tener esa buena fe. Entonces el petitorio de esta demanda es que se declare, por ejemplo, la inconstitucionalidad del artículo 5 de la ley 3313 que hemos estado conversando ya, en cuanto establece que los efectos de la cancelación registral no perjudican al tercero de buena fe. Se declara la inconstitucionalidad la interpretación según la cual en el conflicto entre el propietario víctima de la suplantación, en este caso A, ¿no? A, como hemos visto, es víctima de la suplantación, en este caso, o también de un documento falsificado, y el tercero, el tercero de buena fe debe primar de este último. Entonces, ellos creen que, bueno, este grupo, ¿no?, cree que eso está mal. ¿Por qué? Porque ¿cómo se va a perjudicar a aquella persona en la cual nunca transfirió? O sea, ¿cómo se va a primar a C? Entonces, hay un conflicto de intereses en este caso de cuál es la que debe regular, y de esa manera realizan una interpretación el Tribunal Constitucional y llega a esta conclusión, ¿no? Interpretar que el artículo 5 de la ley 3313 y la interpretación del 2014, que es el tema de la buena fe registral, según la cual el tercero registral debe quedar protegido, son constitucionalmente siempre y cuando que el tercero haya actuado con buena fe, es decir, debe haber desplegado toda una conducta diligente y prudente desde la celebración del acto jurídico hasta la inscripción del mismo. Y entonces ya no solamente le está dando el carácter, ojo, buena fe no solamente que tú confieses en el registro y punto, porque ahí no se agotaría, no, y el análisis del Tribunal Constitucional va más allá, no, tú tienes que desplegar una conducta diligente, por ejemplo, y poner las situaciones. Por ejemplo, si uno va a comprar un predio, obviamente que tienes que ver cuál va a ser el predio. Si ves una persona que está viviendo en ese lugar, que no es la que te está vendiendo, obviamente que lo que tú no vas a decir, no, yo prefiero lo que dice el registro y no la posición. Oye, pero en la realidad tú estás viendo que son otras personas las que están viviendo. Incluso el que te vende te dice, no, ahí yo alquilo ya, pero ¿cómo vas a alquilar si que yo voy a comprar? En todo caso, poner en el contrato, ¿no? Entonces, por lo menos, eso es lo que trata de decir, eso es lo que desarrolla más o menos el Tribunal Constitucional. O sea, le pone una carga más, en este caso, al tercero. No solamente la carga del tercero solamente, no, fíjate registros y punto, nada más y cumple el periodo. No lo ve de esa manera, no lo ve de esa perspectiva. Y ha sido criticado. ¿Por qué razón? Porque lo consideran, por ejemplo, por ejemplo, en épocas, por ejemplo, actuales de pandemia, imagínense que yo voy a comprar un predio, lo veo por foto, me parece bien, realizo un cierto depósito y sin verlo simplemente, o sea, y realizo el depósito sin viajar, porque incluso hay por tema de seguridad y no exponerme, no realizo viaje, incluso hago depósito incluso por cuenta bancaria, cuenta electrónica, ¿no? Y realizo el pago del monto respecto al pago del precio respecto a ese predio, ¿no? Entonces, en esos contextos, o sea, hay que tener mucho cuidado con esa situación. Sin embargo, es el contrapeso que pone la carga el Tribunal Constitucional y lo analiza de esa manera, ¿no? Ahora, ¿qué más nos señala, no? Si se considera que el ejercicio de derechos como la propiedad implica también el cumplimiento de deberes, entonces le corresponde al propietario el cumplimiento de un deber de diligencia con relación al registro, haciendo uso de los mecanismos gratuitos que el Estado, a través de la SUNAT, le brinda, ¿no? Y pone el ejemplo, la alerta registral alerta de inscripción que hemos visto, ha puesto a su disposición para resguardo de la propiedad. Entonces, muy aparte que ve el tema de la propiedad, también ve el tema del propietario, y dice, ¿no? Bueno, tú tercero, muy aparte que tienes que ver el tema de registro, tú también tienes que ser diligente, tienes que ver el predio, tienes que ver quién vive ahí. Tú te estás realizando de esa manera una conducta diligente. Ahora, en el caso de, por ejemplo, del propietario, dice, oye, tú también propietario. Si tú, por ejemplo, y lo dice en el Tribunal Constitucional, si tú propietario, tú tienes el deber de diligencia de proteger tu predio. O sea,
y comienza a nombrar. Tú tienes, por ejemplo, la alerta registral, tienes la inmovilización de partida, tienes el bloqueo, tienes incluso el solicitar incluso en tema de oposición para que lo realice el notario. Entonces, hay una serie de mecanismos en la cual el Tribunal Constitucional también le conlleva. Entonces, no es suficiente, ojo, no es suficiente con que yo compre ya listo, no. Tú tienes como ser diligente en cuidar, y más o menos lo pone en estas circunstancias. Por ejemplo, obviamente, si yo no puedo dejar, por ejemplo, yo tengo un vehículo y no puedo dejarlo a mitad del camino en cualquier lugar. Para poner un resguardo, voy y lo dejo en una cochera, por seguridad, obviamente. Si no lo dejo en cualquier lugar, al último se llevan a las partes, se llevan las llantas, incluso se pueden llevar el vehículo. Más o menos en ese contexto lo pone o sea, tú tienes que ser diligente en cuidado. Si yo, por ejemplo, estoy pasando estoy con mi celular, yo no voy a exponer, yo no voy a pasar un lugar, por ejemplo, donde sé que hay delincuentes y voy a estar pasando con mi celular porque voy a ser víctima tal vez de algún robo, ¿no? Entonces, eso es lo que trata de decir más o menos el Tribunal Constitucional, que también el propietario tiene ese deber de diligencia de cuidar su predio, y a través de los mecanismos que hemos estado viendo, ¿no? No es suficiente con sanear, ya hay matruqueya, que el registro público, ya me ha dicho, no, yo también tengo que buscar y tratar de controlar mi predio. Eso es la llamada de atención un tanto que le realizan a los propietarios el Tribunal Constitucional. También criticable, ¿por qué razón? Por lo siguiente, mira, en escenarios en los que la víctima de los actos delictivos se encuentra en situaciones de especial vulnerabilidad que han dificultado el cumplimiento de su deber de diligencia, como puede ser la precariedad de su situación económica, educativa, cultural o cualquier otra desventaja objetiva de similar índole. Corresponderá al juez, en caso de controversia, sustentar su decisión a través del desarrollo de una motivación cualificada. Entonces, el que fue víctima, no solamente hay que ver, oye, tú tienes el deber, sino que también, sí que esta persona cuenta con las herramientas para realizarlo. ¿Y qué se va a medir? Ojo, se va a medir tal vez de acuerdo a la precariedad. Por ejemplo, es una persona de extrema pobreza, ya tiene su predio inscrito, todo, pero ojo, no tiene internet, no tiene celular. ¿Cómo le hace la letra registrada si no tiene, ni siquiera, no conoce cuál es un correo electrónico, nunca agarraron una computadora? Eso más o menos lo que trata de poner en esa situación, ¿no? Entonces dice, llama de atención, en todo caso esto lo deberá evaluar en el caso concreto el juez, ¿no? Esto ha sido también parte criticado porque entonces, ¿cómo tendría que protegerlo? Entonces, ¿cómo ya le pone más situaciones, más circunstancias que debe analizar el juez? No solamente el registrar del registro, no, tú debes de ser diligente. Al propietario, sabes que tú tienes que ser diligente en proteger tu propiedad. Siempre y cuando, ojo, sepa tu situación económica, tu nivel cultural. Es muy distinto, por ejemplo, que sea propietario una persona tal vez que no cuente con trabajo, o tal vez con estudios, una persona, por ejemplo, en este caso, que tal vez es abogado, tiene maestría, tiene doctorado, obviamente esto es, y que lo deja abonado en el predio, obviamente que este tiene los accesos y los niveles para poder cuidar su predio. Entonces, eso también llama, por algún sector, llama mucho la atención, y también, también ha sido materia de crítica también. Eso es lo que es lo interesante en este caso del tema del tema del cuidado de la propiedad, ¿no? Ahora, ¿qué más? Un tema más a considerar en el tema del Tribunal Constitucional que hemos estado viendo es el tema, por ejemplo, que por ejemplo, en el tema de la buena fe registral, y en qué quedó, por ejemplo, en este caso, porque el petitorio, ojo, el petitorio se señalaba que se declara inconstitucional el artículo 5. El artículo 5 señalaba que, por ejemplo, en el tema del principio de publicidad, que en caso de este conflicto,
entre el propietario, por ejemplo, que hemos hablado acá, entre el propietario que vendría a ser A y el tercero registral C, se prefiere al tercero buena fe porque que este confió en el registro. Y eso es lo que trata de más o menos pedir estos ciudadanos la inconstitucional, porque no se tiene que, ojo, no se tiene que perjudicar a para beneficiar a C, porque nunca llegó a transferirse el predio. Eso es lo que trata más o menos de señalar la inconstitucionalidad. Sin embargo, como los argumentos que hemos estado viendo, que el tema de la buena fe registral, que tiene que ser diligente a realizar su adquisición viendo el predio, y también, ojo, que en este caso tiene que haber realizado todos los mecanismos de cuidado respecto a su predio, por lo tanto, y más o menos daría a entender que si A, teniendo todas los mecanismos para poder ser no lo ha realizado, entonces tal vez con mayor razón tendría que verse perjudicado, más o menos uno lo entendería así quizás. Entonces, al último, el Tribunal Constitucional termina señalando que no, es improcedente la inconstitucionalidad, porque al último el C tiene que ser beneficiado porque de alguna manera en el trasfondo de todo esto es que va a permitir el tema de la circulación de los bienes y no podemos, supuestamente el registro público nació para que el tráfico de los bienes sea más acelerado, porque si no hubiera registros, por ejemplo, yo compro a alguien, ¿quién me garantiza en que yo le estoy comprando al propietario? ¿Quién me lo garantiza? Entonces, el Estado ahí interviene a través de este órgano desconcentrado que viene a ser un órgano independiente, concentrado en el Ministerio de Justicia, que en este caso es la SUNA, y brinda lo que es a través del Sistema Nacional de los Registros Públicos, en que se inscriban los predios y se consignen básicamente cuáles van a ser los propietarios del predio. Por lo tanto, en este sistema registral, que como les señalaba, que no es para nada perfecto, no es para nada perfecto, porque si fuera persona no hubiera todos estos mecanismos, no hubiera tema de fraude. Muchas veces se asoman con artimañas estas personas y se realizan estos fraudes inmobiliarios. En la actualidad, las compraventas que se están realizando digitalmente, sí, pero hay actos, por ejemplo, que están, por ejemplo, compraventa con independización. En estos casos que son con planos, estos sí lo están haciendo con documentación, con documentos físicos, no digitales. Las transferencias, donación, anticipo, lo están realizando de manera digital actualmente, ¿no? Pero siempre con el tema del cuidado, cómo nosotros realizamos el tema de la transferencia de los predios y el cuidado respectivo. Ya hemos visto que el tema por ejemplo, de la alerta registral va a permitir en este caso, por ejemplo, que A pueda de alguna manera estar pendiente, pero no solamente con eso, porque al último, como le dije en un inicio, de nada sirve que, por ejemplo, que A sepa quién está realizando la vigilancia respecto, o quién está detrás de su predio. De nada sirve, si no, no interesa, en este caso, ver cómo le están robando, sino, claro, y ese es un poco de la burla, por ejemplo, lo que le hacían cuando en un inicio salió el alerta registral, sino utilizar uno de estos mecanismos, por ejemplo, de una vez comunicar al notario si realmente él participó o tal vez sido víctima de una suplantación. Puedo utilizar, por ejemplo, el empleo de bloques por falsificación de documentos, si es que eso haya ocurrido. Puedo utilizar a través del notario, por ejemplo, una anotación preventiva por suplantación de identidad, y ya uno de alguna manera pone. Ahora, más o menos le comento un caso, por ejemplo, en la cual no intervino en este caso, no existía ninguno de estos mecanismos, ni siquiera el alerta registral, como lo manejan a veces el notario. Por ejemplo, había un notario, por ejemplo, que le habían suplantado el poder dante, mira, había un otorgamiento de poder para supuestamente, ¿no? Pero interviene ante este notario, y este notario, bueno, no había sistema biométrico, la persona se parecía a Pedro, pero en realidad era Juan, y
y da poder a otra persona. Por ejemplo, a Luis, le da a Luis para que realice los poderes para la venta de los inmuebles. Felizmente, el verdadero, ¿no? El que era titular en este caso del poderante, el va a la lotería, oye, ¿sabe qué? Yo nunca he intervenido, sí, yo tengo un camino, y se percaten y realmente no era la persona. No era la persona que estaba dando poder. Entonces el apoderado, el otorgamiento de poder estaba mal. ¿Por qué? Porque el poderante no era la persona que indicaba. Había un tema de suplantación. Miren, lo que hubiera hecho el notario en todo caso es ir al tema judicial, porque por más en esa época, si se hubiera comunicado a registros, registros no podía hacer nada porque en esa época no había tema de oposición, no estaba este tema de oposición que estamos viendo ahora. Entonces, ¿qué es lo que hacía en unas circunstancias? Hacía firmar al verdad titular, ¿sabes qué? Fírmame ahorita una escritura pública de revocatorio de poder, y hoy día mismo lo presenta, bueno, se revocó inmediatamente y ahí terminó el problema. Ya está revocado, ya solucionó, porque lo que quiere es que al último esa persona no cuente con poder, ¿no? Ya no se realizó la denuncia, ya no se fue al fuero jurisdiccional, porque hasta, imagínense, hasta demandar, hasta, ya el predio ya pasó a otra persona, ya el predio pasó por dos, tres personas y ya uno lo adquirió por tercero buena fe, como estamos viendo acá. Pero esa es una de las salidas más prácticas bueno, que me ha comentado, en la cual hacían unas tareas, ¿ya? Y muy hábil también, por decirlo así, ¿no? Entonces, eso era de alguna manera mecanismos para tratar de sobrellevar el tema de este caso de de las suplantaciones de identidad, ¿no? Entonces, en este caso, entonces, no solamente el Tribunal Constitucional ve el tema solamente el tercero buena fe, sino también ve el tema de la carga de edad, que edad tiene que ser diligente en cuanto al cuidado en cuanto al cuidado de sus predios, ¿no? Que tiene todos los mecanismos que la SUNAT y que el Estado mismo le brinda para realizar. Entonces, por eso es importante la charla que estamos teniendo ahora, porque de alguna manera ya se les una muestra, pues es un taller de casuística, de cómo ustedes tienen que realizar el tema del cuidado de sus predios. No solamente que usted, incluso mucho, teniendo indesa incluso a personas que realicen saneamiento, no solamente incluso con sanear, sino también proteger el predio. Estamos. Y eso ya lo comento por tema porque ya el Tribunal Constitucional ya se pronunció al respecto, ¿no? Y sobre todo en este caso específico, que al realizar la ponderación entre el tercero de buena fe, también realiza al propietario diligente, al propietario cauteloso que realiza el cuidado respectivo del predio, ¿no? Bueno, quisiera saber alguna pregunta, alguna inquietud, si tuvieran de alguna manera, para en todo caso compartirlo. Hay Paula, Jesús, algún Sí, buenas Jesús, noches. sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, quisiera una aclaración con respecto a este punto sobre el ámbito territorial, ¿no? De las notarías. Se hizo el ejemplo entre persona natural, ¿no? Después de empresa a empresa, y no habría ese caso en el que pueda darse entre persona natural y empresa, ¿no? En este ámbito territorial de las notarías. Ah, ya. Buena pregunta. A ver, vamos a ver el ejemplo. O sea, me pone más o menos en las circunstancias. Claro. Sí, sí entiendo la pregunta. Claro, empresa, empresa, persona natural. Pero ¿qué pasa si es persona natural con empresa, no? Esa es más o menos la pregunta. Sí, 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 exacto. Claro, ahí en ese caso, bueno, yo consideraría que de todas maneras sí procedería porque acá dice realizar por persona natural, ¿no? Sobre pedidos. Pero sí persona jurídica y persona natural, en todo caso, ahí más yendo ya al tema de la finalidad, sería más abocado para acá, para los titulares, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? En este caso, ¿quién era titular? Era Miguel. Si fuera una empresa, por ejemplo, una empresa quien transfiere a Carlos,
en ese caso sí tendría que realizar, sí, no importaría, bueno, de acuerdo como yo lo veo, porque acá quien interesa es el titular, ¿no? Claro, acá dicen el tema de interviniente, pero yo, bueno, yo no entiendo el tema de la finalidad, porque la finalidad es, por ejemplo, del tema por empresa o persona natural, ¿no? Porque si fuera persona jurídica con persona natural, en este caso, bueno, yo entendería que sí sería válido, ¿no? Sería válido. Pero igual, ojo, ya que estás realizando esa pregunta, actualmente se está realizando, sí, los registradores están observando bastante el tema, por ejemplo, el tema biométrico, porque incluso en el artículo 55 del tema se establece los requisitos dentro de la introducción para tema de identificación de las personas, incluso aún así sean representantes de personas jurídicas, tienen que pasar por el sistema biométrico. O sea, sí lo dice la norma. Incluso si no estuviera el tema, también otro mecanismo que la RENIE también brinda, ¿no? O realizar una comparación, ¿no? Pero sí están observando que se utiliza el tema de la comparación biométrica. Ojo, eso ha acotado con el artículo 55 del decreto lectivo del notario. Y eso, no recuerdo si es con el 1232 o con el 33S que se realizó esa modificación, ¿ya? Eso sí tenganlo en cuenta, porque eso solamente con una aclaración, ¿ya? Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra consulta? Paula, Jesús, Cristian. Sí, sí, Paula. Todo bien, doctor. Ah, ya, todo bien. Ya, gracias. Gracias. Ya, entonces, si no hay pregunta, más bien les agradezco bastante por la atención. Ya en otra oportunidad lo he estado viendo, espero que cosas que les haya sido útil este pequeño taller. Claro, es más o menos un apretón de todos los mecanismos que de alguna manera, para que usted lo tenga en cuenta, porque es más el desarrollo del 3313 que es una norma bien larga y son supuestos bien específicos, ¿no? Bueno, cuídense bastante, para el tema también, para el tema de cuidados, y nos estaremos viendo para una próxima vez. Cuídense mucho, muchas gracias. Gracias también, buenas noches. Gracias, Doc, por la Buenas información. noches.